Hola, muy buenas a todos. Estamos acá para un nuevo trade recap. Vamos a estar analizando qué fue lo que pasó en el día. Para empezar, algo bastante notorio para tener en cuenta es lo siguiente. Tenemos una S&T, volvemos con las S&Ts, algo que vamos a escuchar mucho a partir de ahora en este canal. Tenemos una S&T que la voy a mostrar en temporalidades muy altas. Como pueden ver, la S&T de la que estoy hablando es esta. SMT muy, pero muy grande. Vamos a sacar por ahora las ejecuciones. Por lo que es preocupante, pero al mismo tiempo es reconfortante, porque vengo esperando una caída de toda esta manipulación hacia la alza, o este rebote, o como se le quiera decir. La vengo esperando, y una SMT, una divergencia entre ambos activos, podría detonar en una caída o una corrección fuerte a buscar mínimos. ¿Qué tipo de mínimos? Podemos buscar un 10%, algo así. Por lo que eso es lo que me deja tranquilo, pues lo vengo esperando. Pero bueno, entrando en el día, teniendo esto en cuenta, era difícil seguir esperando un FOMO alcista, pero también es difícil ponerse en ventas cuando el FOMO es tan alcista. No sé si me logro explicar. Pero bueno, nos vamos a ir a lo que fue el día de hoy, que fue por acá. Vamos a volver a lo que fue el día de hoy. Antes de que abra, el mercado se encontraba así. Vamos a ver las zonas importantes. Como pueden ver, máximo de Londres es tomado, rechazo y rebote hacia la alza. Teníamos mínimos de Londres acá abajo, mínimos de Asia acá abajo, mínimos de Londres que se tomaron, pero mínimos de Asia acá abajo. O sea, veníamos de tomar liquidez siempre hacia la alza y muy pocas veces hacia la baja, salvo esta zona. Pero esta liquidez de acá, en mi opinión, era lo más importante a buscar en el día. ¿Por qué? Porque esto para mí fue una manipulación para romper ese último máximo. Pero a partir de acá podíamos llegar a tener una especie de rechazo hacia la baja. Además, a las 11 hablaba Powell, por lo que esperamos hasta las 11 para tomar un trade. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Como ven, precio recontra sobrecomprado. Aún así, compra todavía más el mercado. Y es ahí cuando nosotros por el momento no hacemos nada, porque no hay nada encima de esto que nos diga, che, hasta acá va a llegar, más que este SMT que tenemos acá, que nos está diciendo, empieza a haber una divergencia entre ambos activos a tener en cuenta. Yo a partir de esta última manipulación empecé a ser un poco más bajista que alcista, es la verdad. Y una vez que llegan las 11, generamos este máximo del data high. ¿Por qué digo máximo? Porque el mínimo estaba en esta zona y ya se había agarrado. Por lo que empezamos a ser un poco más conscientes y nos empezamos a fijar un poco más qué es lo que empezamos a ver que nos dice el mercado. Para recordar, el mínimo de Londres lo teníamos acá abajo, por lo que había mucha liquidez en toda esta zona que podíamos llegar a ir a buscar. Seguimos viendo. ¿Y qué es lo que me deja acá el precio? Es acá cuando yo digo, ok, ya somos bajistas. Vamos a irnos acá. Y quiero que vean cómo el S&P toma la liquidez del data high. Como pueden ver, esto es a las 11. Data high. Mientras que el Nasdaq no logra romperlo, pero aún así tiene un gran rechazo hacia la baja. Es ahí cuando yo decido buscar shorts en vez de longs, a pesar de ser un mercado alcista. ¿Cuál fue mi error? Mi error fue el que me viene pasando, que fue no dejar que corra la orden. Ahora vamos a ver por qué. Esto lo voy a sacar para poder ver las ejecuciones. Ejecuciones. Ahí está. ¿Cuáles fueron las ejecuciones el día de hoy? Una vez que entendimos esto y tuvimos un rechazo hacia la baja, vean cómo se generó una especie de canal en el que lo rompemos y yo entiendo por esa rotura, ese rompimiento del canal, que era una manipulación en el precio para poder seguir cayendo. ¿Cómo me di cuenta de eso? Para empezar, porque en 15 minutos, o en 30 minutos, perdón, en 30 minutos, lo vamos a borrar y vamos a volver a dibujar, teníamos este FBG, que era lo que yo creía
que nos iba a mantener alcistas si es que decidíamos querer seguir subiendo. Como ven, la vela cierra por debajo, empieza a romper ese FBG, por lo que me está diciendo que gracias a esta manipulación, más la divergencia en temporalidades macro de un día, empezamos a tener rechazos hacia la baja. El short es la mejor opción. Además, en esta zona ya tomamos el data high, que es este de acá, y solo nos queda algunos máximos, pero en la zona baja tenemos ambas sesiones como liquidez, que es lo más importante que estamos yendo a buscar. Es por eso que una vez que entiendo que el precio deja de respetar el FBG y lo convierte en un IFBG, es ahí cuando digo, ok, generamos la manipulación de los máximos en ese canal que les mostré, generamos un FBG en 2 minutos para poder romper, vamos a volver así, generamos este FBG que después se convierte en IFBG, y es ahí cuando yo digo, listo, esta es mi entrada. Algo así, y a buscar mínimos de Londres. Y por qué no, mínimos de Asia. Excelente, hasta ahí está todo bien. Creo que se van las... Perfecto. Empieza a caer el mercado y pasa esto. Acá es cuando yo digo que me confundí. Yo quería ver movimientos rápidos hacia la baja. Y cuando veo este movimiento digo, excelente, listo. Ya vi el movimiento, está la tendencia. Lo que voy a hacer es proteger mi entrada a break-even. Y si cae, genial. Y si no cae, esto puede llegar a ser una manipulación grande para empezar a subir de nuevo. ¿Por qué? Porque van a ver acá que esto es lo que me confundió. Quiero que vean en esta zona la misma vela, perdón, esta vela de acá. Como pueden ver, esta vela de acá es esta, estoy en, perdón, vamos a ir a 2 minutos acá y 2 minutos acá, a esta. Esta vela es esta vela. ¿Qué es lo que me está diciendo? En el S&P logramos tomar los mínimos de Londres y de Asia, y en el Nasdaq todavía no lo habíamos logrado, y estábamos bastante lejos. Eso a mí me dio miedo de generar una divergencia al revés, digámosle, de bajista a alcista, y lo que podía llegar a hacer eso era hacer que rebote el precio y busque los máximos del data que no habíamos logrado manipular, que son estos. Perdón, esto. Tenía miedo de que eso nos haga manipular el data high en este activo. Error, porque la verdad la entrada había sido perfecta, la verdad había sido perfecta, pero bueno, como pueden ver, entonces, primera entrada, se nos devuelve, creo que ya lo habían visto, y me saca en break-even, perfecto. Una vez que me pasa eso, me doy cuenta de mi error y digo, ¿qué hago ahora? El precio entró en un momento de poca volatilidad debido a que terminó la sesión de AM y ahora estamos en la de PM. Pero digo, bueno, si llego a encontrar alguna manipulación más, puedo lograr intentar entrar. Y cuando veo esta manipulación, vamos a ver si la puedo mostrar acá también. Como ven, perfecto. La misma manipulación en ambos activos. Yo decido tomar el trade en el S&P, perdón, en el Nasdaq, este de acá, porque entendía que gracias a la divergencia este activo estaba más débil y todavía no había agarrado los mínimos de Londres. Entonces, lo que hago es, una vez que veo ese movimiento, esa manipulación, como pueden ver, esta de acá, como les dije, este fue el primer trade que abrí acá y se me cerró en break-even acá. Y después de ver esta manipulación, lo que hago es respetar de nuevo mi estrategia. Ver un IFBG ser roto, digámosle. ¿Qué significa eso? Tenemos la manipulación en esta zona. Manipulación. Vamos a poner acá. Rechazo hacia la baja. Teníamos que se respetaba el FBG este
Y además habíamos roto el FBG alcista que debería sostenernos si es que queríamos subir. Es por eso que acá entré de nuevo, stop loss por encima de estos mínimos. ¿Por qué encima de estos mínimos y no encima de estos mínimos? Porque quiero que vean algo, que esto es lo que a mí me hizo estar más confiado para entrar. Vean este máximo de acá, que es este de acá, y vean este máximo, que es este de acá. ¿Qué hay ahí? Una SMT, que significa debilidad en un activo contra el otro. Entonces, tenemos una SMT acá, con una toma nueva de liquidez en esta zona, por eso es que entré en el Nasdaq, porque veía que estaba generando siempre una SMT bajista, le estaba costando romper hacia la alza, lo que me indicaba que iba a ser más hacia la baja, y dije, genial. De nuevo, apuntamos acá. Primer take, abrí con 2 contratos esta vez. Primer take profit lo iba a poner en este mínimo, que era la Sell Side Liquidity, por lo que me iba a dar un 1 a 2 casi, y el resto era para dejar hasta Londres. ¿Qué fue lo que pasó? Van a ver que el trade se me cierra acá. ¿Por qué es que se me cierra acá? Vamos a mostrarlo. Como pueden ver, en esta zona, interpretación mía, tuvimos una toma de liquidez y en mi cabeza dije, perfecto. Si ya tuvimos una toma de liquidez, yo quiero empezar a ver al precio más bajista que alcista. Además, no me sentía tan protegido con este máximo, porque la entrada perfecta, para ser sinceros, era, esta la vamos a ocultar por un momento, la entrada perfecta, lamentablemente, fue la primera que hicimos en esta zona, con el stop loss por encima de este máximo y el take profit en este mínimo. Si hubiese tardado el trade, correcto, si hubiese tardado el trade desde las 12:30 hasta las 2:30. Pero el trade se hubiese dado perfecto, se hubiese dado en un 1 a 3 casi, porque podría haberlo dejado correr una parte hasta acá, y un promedio me hubiese dado así, 1 a 3, está bien. Pero como yo ya había cerrado ese trade incorrectamente, entonces me tocó administrar de manera mejor mi trade. Entonces yo creo que está bien lo que hice. Lo que hice fue tomar parciales en esta zona y el resto lo iba a dejar correr. Y cuando veo que esta vela, vamos a mostrar, cuando veo que esta vela llega por muy poco, pero no logra agarrar la liquidez de Londres, dije, perfecto, listo. Si esta manipulación de acá no logra llevar el precio a los mínimos de Londres, yo quiero estar protegido, digámosle protegido, con mi stop loss en este último máximo de manipulación. Entonces, mi stop loss pasó a estar acá. ¿Qué hizo el trade? El trade viene y me saca en esta zona. Es ahí cuando se cierra mi trade. Les voy a mostrar. Paper Trading, historial de cuenta. Tenemos break even, que fue este, que fue la primera operación, que la cerramos en break even. Y después tenemos estas dos, que es un parcial de take profit y después el SL que me quedó un poco por abajo de la entrada. Entonces me dio algo de profit. En total me llevé un casi 1 a 2, más o menos, un poco más, que es algo bastante bien. De nuevo, tengo el mismo error en la ejecución, en dejar correr el trade, porque todavía no conozco tanto este mercado. Tengo que dejarlas correr un poco más porque esto es paper trading, a fin de cuentas, y si no las dejo correr ahora, cuando saque una cuenta de fondeo me va a costar muchísimo más. Pero nada, entendimos de nuevo el movimiento macro, fuimos pacientes para esperar la entrada con el patrón que utilizamos. Entendimos que el FBG, que creo esto fue lo más importante de todo, el FBG de 30 minutos era lo único que nos daba a entender que podíamos llegar a ser alcistas, pero cuando lo rompemos dejamos de ser alcistas y empezamos a ser bajistas porque liquidez en la zona alta ya no había y teníamos mucha liquidez en la zona baja. Y todavía tenemos muchísimo más. Pero bueno, para eso falta mucho tiempo y hay que ver si es que se da. Por mi parte eso es todo. Espero que les interese y les guste. Yo creo que por lo poco que estuve operando es muchísimo
muchísimo más cómodo operar en el NQ y en el IS que operar en Bitcoin, por mi poca experiencia que vengo llevando hasta ahora, y me motiva. La verdad que me motiva bastante. Es un salto que quizás tengo que dar en mi vida, algo que me tengo que atrever, me va a costar mucho quizás renunciar a mi trabajo en un futuro, estoy yendo a largo plazo, pero en mi cuerpo, en mi cabeza siento que estoy listo para tomar ese riesgo de darlo todo por ser rentable. Pero bueno, el mes que viene va a ser una buena prueba, ya tengo bastante experiencia, ya no es cualquier cosa, tengo que, no sé si pasar la prueba de fondeo al toque, pero no me tienen que pasar los errores de volverme loco y querer apostar todo y no respetar la estrategia. Y entrar en trades, entre comillas, boludos, que no son los que yo suelo tomar. Si logro eso, yo creo que me va a ir muy bien. Eso es todo. Muchas gracias y quizás nos vemos mañana.